Queridos amigos y hermanos, reconocemos que estamos viviendo momentos realmente difíciles, no solamente en nuestra región, sino también en el planeta. A pesar de los importantes descubrimientos y avances científicos y tecnológicos, sin embargo, nosotros experimentamos, por así decirlo, que para estas circunstancias difíciles no hay explicaciones fáciles ni tampoco certeras. Tenemos que realmente buscar respuesta a nuestras ansiedades, a nuestras dificultades, a nuestros problemas, para que realmente podamos conocer la voluntad de Dios sobre la humanidad. Realmente es importante señalar que la Biblia, el manual de los cristianos, por así decirlo, tiene ejemplos en los cuales hay circunstancias similares con distintos tonos o matices que realmente son dignos de ser tomados en cuenta. Por ejemplo, hay un pasaje de un episodio que tiene que ver con la instalación de Salomón, símbolo de sabiduría, cuando finalizó el templo y la casa de Dios, y entonces hace un pacto Dios con Salomón, indicándole que realmente si queremos gozar de los privilegios y las bendiciones del cielo, tenemos que ajustarnos a ciertas normas, a ciertas reglas. En realidad, debería leer ese pasaje que aparece en el libro de la Segunda Crónica, capítulo 7, versículo 14. Y dice así, quizá agregar unos versos más para dar mayor comprensión. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y entonces le da condiciones. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y está la condición, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay algunos aspectos interesantes para señalar aquí y realmente dice al principio, si se humillare mi pueblo. Estamos viviendo un momento en el cual la arrogancia y el orgullo y el dejar de pensar en una capacidad superior creadora confunde los valores y sin duda es muy lamentable eso. Entonces la primera condición es humillarnos. Yo diría simplemente darnos cuenta de que somos criaturas divinas y que necesitamos reflejar las características de esa divinidad. Luego dice, si oraren. La oración es algo a lo cual recurrimos muchas veces cuando no tenemos otra solución, en lugar de buscar diariamente la comunicación que nos pueda influir en nuestra toma de pensamientos y decisiones. Después dice, y buscar en mi rostro. La búsqueda de Dios como respuesta a nuestras inquietudes es realmente absolutamente importante y tenemos que tenerla en cuenta. Si se cumplen esas condiciones, entonces, dice la Escritura, Dios abrirá sus ojos y sus oídos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aceptar la voluntad de Dios nos cuesta, porque muchas veces tenemos nuestra propia forma de pensar y de obrar y de accionar que no coincide muchas veces con los propósitos de Dios para la humanidad. Y es lamentable porque las consecuencias son generalmente negativas. Realmente tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que
El mismo Señor Jesús, estando en dificultades como era la definición de su partida para reconciliar al hombre con la humanidad, tuvo inquietudes y entonces sufrió ingratitudes, despojos, circunstancias difíciles de pensar, pero sin embargo él seguía confiando en la voluntad de Dios. Hasta aún hay una frase que dice, Lami, Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, oh Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero al mismo tiempo señalaba que la voluntad de Dios hay que respetarla, aún sin entender muchas cosas, aún sin captarla en plenitud, porque eso nos queda para otra etapa posterior cuando vayamos hacia la eternidad. Dios fijará sus ojos sobre aquellos y sus oídos sobre aquellos que estén dispuestos a aceptar su voluntad. Es importante tenerlo en cuenta y lo reafirma el apóstol Pablo diciendo que nosotros muchas veces juzgamos, pero vemos por espejo en oscuridad. No vemos, yo diría, con claridad hasta que la revelación de la eternidad nos confirme todas aquellas presunciones que podemos tener o algunas circunstancias favorables. El mismo Señor Jesús aceptó la voluntad de Dios. Y sería una fácil, digamos, respuesta, pero sin embargo tiene mucho que ver con nuestra conexión como hijos de la divinidad, el vivir y reflejar estas cosas que realmente tienen que ver con la eternidad. Es importante que tengamos en cuenta que es fundamental volver a Dios, tenerlo en cuenta en nuestros planes, en nuestras vidas, en nuestras circunstancias difíciles y aún sin entender muchas cosas, resignarnos a aceptar la voluntad de Dios. Cuando digo que Jesucristo aceptó la voluntad de Dios, lo confirmo a través de los evangelios, donde dice que el Señor Jesucristo, estando en la dificultad que se encontraba, que se hallaba, sin embargo, Él decía que era necesario aceptar, si no había otro plan, si no había otra solución, si no había otra circunstancia, era necesario, yo diría, poder aceptar la voluntad. Pero está la respuesta positiva, la que trae, digamos, el pacto de Dios con Salomón. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y tantas veces invocamos el nombre de Dios sin tener en cuenta, digamos, que no basta mencionarlo, sino reproducir en nuestra vida las características divinas. Es invocado y orar en esa comunicación necesaria, diaria, fundamental que tenemos que estar cultivando para que podamos reflejar que somos hijos de Dios y buscar en mi rostro, Estamos muchas veces transitando por caminos equivocados. Buscar el rostro de Dios significa tener comunión con Él, poner en práctica las enseñanzas de Jesús y de esa manera poder claramente, yo diría, reflejar su gloria y contar con la aceptación y el visto bueno de Dios sobre nuestras vidas. Y buscar en mi rostro y se convirtieron, porque no basta orar, hay que prácticamente ejecutar un cambio, convirtieron de sus malos caminos y viene la consecuencia. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pablo, un artífice, digamos, de una muestra cabal de cambio en su vida, ya que era perseguidor de los cristianos y luego se convierte en propagador del cristianismo, de la vida de Jesús, nos dice sin duda que aunque nuestra vida está un poco, digamos, confundida con valores y circunstancias difíciles, tenemos que seguir confiando que Dios está siempre disponible y aceptado.
Cuando Jesús habló con sus discípulos, les dijo en cierta ocasión, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad. Y aquí está la promesa, yo he vencido al mundo. Quiera Dios que lo entendamos a través del planeta, a través de todas las distintas circunstancias que nos tocan vivir y que podamos de esa manera reflejar la gloria de Dios y someternos a su voluntad con humildad, con comunicación, con sentido práctico de comunión, porque eso cambiará totalmente el panorama de nuestras circunstancias. Estas cosas os he compartido para que en mí tengáis paz. En el mundo, claramente lo dijo Jesús, tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así dijo Jesús y ojalá que lleguemos a entenderlo. Hasta muy pronto, distinguidos oyentes.